Mirar, por lo general se considera que una persona está padeciendo estreñimiento si solamente puede defecar entre 2 o 3 veces a la semana. Esto es un problema que afecta a muchísimas personas. Aquí en España se estima, por ejemplo, que 1 de cada 5 personas padece alguna forma de estreñimiento. Estreñimiento que lleva asociado, como no, la inflamación abdominal, los calambres, los dolores, el malestar general, la falta de apetito en muchos casos también, etcétera, etcétera. Y la causa principal en la mayoría de casos de aparición de este estreñimiento suele ser una causa de tipo alimentario, es decir, que el origen del problema de estreñimiento suele estar en nuestra alimentación. Hay otras causas como estrés, nerviosismo, etcétera, pero digamos que la causa más importante procede de unos malos hábitos alimenticios. ¿Y qué dos efectos va a tener el tomarnos por las mañanas una cucharada de aceite de oliva en ayunas? Pues va a tener básicamente dos efectos. El primero es uno que ha sido analizado recientemente por investigadores de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde se ha visto que el aceite de oliva, tomado de esta manera, es decir, la simple cucharada en ayuna por la mañana, tiene el mismo efecto que el aceite mineral que se vende en las farmacias como tapizador y suavizador de la mucosa intestinal. Esto viene muy bien para que pacientes que tienen problemas de evacuación, especialmente ellos hicieron el estudio en pacientes que tienen, digamos, esos famosos cecolitos, esas piedras de caca asociados a tratamientos de hemodiálisis. Los enfermos de hemodiálisis son personas que por lo general tienen graves problemas de estreñimiento y a los cuales hay que dar siempre un laxante. Pues se vio que el aceite de oliva virgen extra tomado de esta manera por las mañanas en ayunas, una cucharada, tenía el mismo efecto que uno de los más potentes laxantes, que es el aceite mineral de farmacia, que se toma exactamente igual y evidentemente a mucho menor precio. Y el segundo efecto que tiene el aceite de oliva, como se ha demostrado recientemente en Italia, es que el aceite de oliva virgen extra tomado en ayunas lo que hace es emulsionarse con el agua presente en el intestino. Esta emulsión tiene un grandísimo efecto laxante, siempre y cuando la cantidad que tú te tomas, esa cucharada, sea superior a la cantidad que puede absorber el intestino. Por eso se toma en ayunas, porque es el momento en que el intestino menos capacidad tiene de absorber y más emulsión de este tipo se da. Si te tomas la cucharada de aceite de oliva mientras estás comiendo, por ejemplo en una ensalada, no tiene el mismo efecto que si te lo tomas en ayunas, porque no se va a dar esta emulsión y muy buena parte del aceite, de la grasa que estás tomando, se va a absorber. Nos interesa pues que el aceite quede emulsionándose con agua en el intestino. Por lo tanto, está más que demostrado que tomarse una cucharada de aceite de oliva en ayunas cada día por la mañana es el mejor profiláctico, la mejor manera de prevenir el tener cualquier tipo de estreñimiento crónico o obstrucciones intestinales por acúmulo de heces. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.